11 de la mañana, 6 minutos. A esta hora hablamos de una de las situaciones más comunes a las que nos enfrentamos los padres de familia con nuestros hijos. Muy seguramente muchas de las personas que a esta hora nos están viendo les ha pasado algo muy similar y tiene que ver con esa madrugada extrema de nuestros niños cuando van al colegio. Muchos de ellos desde las 4 de la mañana se encuentran ya despiertos, desayunando, bañándose, para que a las 5 de la mañana la ruta los recoja. Niños desde los 5 años de edad exponiéndose a los fríos, a esta madrugada, y en muchas oportunidades pues ellos ya a las 11 de la mañana se encuentran cansados por esta jornada que inicia desde muy temprano. Pues hoy queremos hablar de este tema, por eso hemos invitado a Rodrigo Córdoba. Él es médico psiquiatra, y también a Carlos Ballesteros, presidente de la Federación Nacional de Padres de Familia. Rodrigo, bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Carlos, bienvenido. Aquí atento. Muy buenos días, un gusto saludarlos y al doctor Rodrigo. Rodrigo, Carlos, un gusto igual. Sí, señor. Doctor Rodrigo, inicio con usted. Estábamos allá en este preámbulo, que es una situación que muchos padres de familia enfrentan, que es esa madrugada, si uno puede darle un calificativo, extrema de nuestros menores, de nuestros bebés, porque bueno, son niños también desde los 5 años. ¿A qué se expone un niño psicológicamente o en materia de salud a una madrugada de este tipo? Eh, no podemos decir ni generalizar que es el caso de todos los niños. Lo que sí vemos es tres situaciones que deberían o ameritan ser vistas con algún tipo de detalle. Una primera es que en el estadio, esos estadios, un chico de esas edades está en el proceso eh, central del neurodesarrollo, es decir, que hacer el proceso mucho más amable, mucho más asequible, mucho más grato, no solo fortalece los procesos de educación, sino fortalece su desarrollo emocional y neurológico, neurofuncional más adecuado. Entonces, sin duda, por eso quizás nos llevan ventajas algunos otros países en los procesos de educación que hacen mucho más amable esto. Lo segundo es las repercusiones que tienen que ver en el sentido de lo emocional. Algún chico que no tenga, o por las características de la ruptura, aún desde las visiones relacionadas con la luz solar y todo esto, que tenga impacto sobre su salud emocional, su salud mental o su salud física. Muchas veces los rechazos, como las ansiedades desbordadas, las fobias escolares, surgen dentro de estas características. Y lo tercero, o lo segundo, cada cual lo considerará y a lo mejor Carlos tiene un punto de vista en esto, es lo relacionado con los procesos de aprendizaje. Un chico que no ha dormido es un chico que está cansado, es un chico que está mucho más irritable, está mucho más difícil, y los procesos de aprendizaje se van a ver hondamente comprometidos en este sentido, y quizás es un chico que tiene todos sus circuitos neuronales, su atención y su proceso pues mucho menos activo, y esto pues lo hace más tortuoso el camino. A esta hora nos empiezan a llegar varios comentarios. Estamos en vivo en nuestras plataformas digitales. En Facebook, por ejemplo, nos llegan algunos de ellos. Nos dice Catherine: obvio, todos entran a las 6 de la mañana o 6:30. Catherine Ospina dice: deberían ingresar a las 7 de la mañana, que eso significaría un poquito más tarde. Por ejemplo, hay un comentario que me llama mucho la atención, que nos dice Anama Karata, dice que aprendan a madrugar para que no sean vagos. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Si uno madruga o entra un poquito más tarde, eso no creo que tenga algún tipo de implicación en el desarrollo intelectual y disciplinario de nuestros niños. Carlos, ¿ustedes cómo han recibido este tipo de comentarios? Porque yo me imagino que es algo muy común y es un tema que se ha venido discutiendo, que es el de la jornada. ¿Qué ha pasado en estos casos? Sí, José, hay cuatro aristas que nosotros encontramos aquí con algunos grados de complejidad. El primero tiene que ver con, digamos, la infraestructura del Estado en la prestación del servicio educativo. Empecemos por las instituciones de carácter oficial, no cumplen con el rigor para poder hacer una jornada única con una flexibilidad horaria
que permita realmente a empoderar el proceso de aprendizaje y de información. Pero esto se complementa con el equipamiento vial, donde los niños tienen que desplazarse en horas enteras, 2 horas o 2 horas y media en la mañana, 2 horas, 2 horas y media en la tarde, para poder retornar a sus hogares. Y eso ahí es donde se complica la situación, porque, y no solamente Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Valledupar, las ciudades grandes, pero las ciudades hoy en día intermedias también, donde, por ejemplo, hay sectores de la ruralidad que los niños tienen que salir a las 5 de la mañana para entrar a las 7, 7:30 y regresar a las 5 de la tarde, pero son caminos inhóspitos. Las escuelas se encuentran ubicadas lejos del territorio en donde se encuentran ellos en sus residencias, y eso complica la vida de los niños. Esa es una arista. La segunda arista tiene que, y en los colegios privados, pues digamos, aunque algunos cumplen con el rigor de equipamiento educativo y de facilidad de transporte, etcétera, pues las situaciones no son diferentes al sector oficial, y en muchos son mucho más complejas. La otra lista tiene que ver con los problemas que plantea un poco a su manera de verlo el doctor Rodrigo. Son también los conflictos, doctor Rodrigo, de carácter intrafamiliar, intraescolar. Las violencias. Un niño que es vejado, golpeado, vituperado, maltratado, que no llega siquiera con un agua de panela al colegio, pues obviamente que es un niño que no puede tener la dinámica para el aprendizaje y para el desarrollo de las competencias, las habilidades, las destrezas y las afectividades y las emociones. Y esa es otra lista que hay que examinar, y tiene que ver con comportamiento de salud mental también, que ahí es donde entran los psicólogos, los psiquiatras, los psicoorientadores, los psicopedagogos, los equipos de apoyo que deberían dar. La tercera arista tiene que ver con la no flexibilización del currículum y de los pensum académicos, que se centra más en dar información que en brindar formación. Y creo que el problema ahí radica en varias complejidades. Los colegios no tienen la ductilidad de equipamiento para recibir a los niños en una jornada única, flexible, que pudieran entrar 7:30, 8 de la mañana, como pasa en Canadá, en donde estudian uno de mis nietos, o en Estados Unidos, donde estudian otros nietos, y los nietos que están aquí en Colombia, y mis hijos, comparativamente examinamos entre colegio oficial y colegio privado, y encontramos que las problemáticas son idénticas. El transporte, el equipamiento, la falta de flexibilidad. Diría que el currículum colombiano es muy rígido frente a otros currículums del mundo, y eso hace que haya necesidad de hacer una revisión de fondo y un replanteamiento del paradigma educativo. Por ejemplo, en preescolar deben dictarse 750 horas al año, en primaria 1000 horas y en secundaria 1200. Entonces, los maestros tienen que adecuar el proyecto educativo y toda la carga académica para cumplir con esas 1200 horas. Y si arrancan a las 8 de la mañana y terminan a las 12 del día o a la 1 de la tarde, pues los horarios no les alcanzarían para cumplir con esos horarios. Creemos de que estos son aspectos que hay que valorar, que hay que flexibilizar, que hay que mirar con la comunidad educativa, y no desde el despacho simplemente del ministro de Educación o de unos tecnócratas. Hay que involucrar a la comunidad y a los padres de familia. Carlos, Ricardo, a esta hora nos llegan varios de los comentarios en las diferentes plataformas digitales. Una de ellas tiene que ver de Walter Oviedo, que nos dice: ¿y a qué horas tienen que levantarse los padres para despachar a ese niño y que cumpla sus deberes en la educación? Doctor Rodrigo, quiero que hablemos de ese tema de la salud mental, porque eso implica no solamente un comportamiento para el niño, que es levantarse temprano, sino también para la familia, porque los padres también entran a levantarse temprano a esa hora de las 4 de la mañana para poder alistar a sus hijos. ¿Qué tan importante puede ser eso en la familia para no caer de pronto en ese desgaste, en esas complicaciones que no solamente se estarían generando en los niños, sino también en los padres de familia? Sí, José, yo creo que un lugar muy importante es alcanzar a entender las repercusiones que todo esto tiene sobre la salud mental, no solo del niño, que en general lo que hemos visto, y es cierto, todos, como lo decía algunas de las personas, madrugar, seguramente generar una pauta de comportamiento, puede ser una situación útil y valiosa
pero no necesariamente entre madrugar más temprano genera mejores personas o genera elementos de su personalidad mucho más adecuados. Ahora Carlos hacía mención de lo que sucede en países como Estados Unidos y Canadá, pero si ustedes ven en países como Europa, en los países de Europa, en los chicos que están en estas edades entran generalmente en el horario de 9 de la mañana. Claro, existen otras condiciones y otras particularidades, pero lo que tendría que propender es hacerlo mucho más amable. ¿Y qué sucede? Que un niño de estos pues no es autónomo, no es un niño que puede resolver las cosas de manera autónoma, entonces sus familiares, sus padres tendrían que estar permanentemente preparados y disponiendo de todo lo que necesite para irse al aula académica, para irse a su colegio, a su escuela. Entonces también trae unos cambios del funcionamiento previo y de hecho yo creo que no hay nada más significativo, no tiene una función reparadora que el sueño y la calidad del sueño. Entonces muchas veces el acotar estos horarios, el traer unas perspectivas donde la posibilidad de reparación, porque generalmente aún madres que crían solos a sus hijos, familias, es más difícil que no puedan tener una función reparadora importante. Entonces, por eso, de elementos como la irritabilidad, la depresión, los síntomas ansiosos, y ahora Carlos tocaba ponía en la mesa de discusión el tema de la violencia intrafamiliar, que también Sí. es algo que se debe tener en consideración. Entonces, sin duda, esto es un proceso sistémico, esto no solo al niño que de por sí lo afecta, sino que también a todo el modelo familiar. Sin duda, algunos dirán, es el horario, es lo más fácil, pero yo creo que no se debe ser tan rígido, sino debe admitir un proceso de reflexión y pensar en lo que nos interesa, que es tener un niño alegre, sano y que pueda seguramente usar todas las herramientas para tener un aprendizaje más adecuado. Eso es importante y eso que han venido algunos profesores y algunas instituciones educativas a replantear el tema de las tareas, porque bueno, estamos hablando de la madrugada, pero las jornadas van hasta las 3 de la tarde y si el niño es el que vive más lejos, está llegando sobre las 4 o 5 de la tarde, tienen que llegar a hacer tareas y esa jornada empieza a extenderse un poco y bueno, se ha empezado a replantear o buscar otras alternativas para ese trabajo en casa. Carlos, usted mencionaba que usted tiene familiares, nietos estudiando en Canadá. ¿Cómo les ha ido allá con la jornada que inicia, y usted me corrige, sobre las 8 de la mañana? Sí, ellos entran a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde con una gran virtud. No les ponen tareas para el hogar. Toda la actividad académica la desarrollan intraescolarmente, que así debería ser. El centro de pensamiento es la escuela, la institución educativa, no la cocina de la casa. Aunque ahí hay otro centro de pensamiento que es el del núcleo sostenible de la unidad familiar, del desarrollo integral de principios y valores. También tengo otros nietos que están estudiando en Estados Unidos. Igual, en el college, entran a las 8 y 15 de la mañana y están saliendo a las 3 de la tarde con una distancia entre 8 y 10, 12 minutos de su lugar de residencia, que ese es otro factor, José, que hay que tener en cuenta. Las grandes distancias que hay de transporte escolar en todo el territorio nacional, donde los niños son los más sacrificados, las víctimas en este caso. Y tengo nietos aquí en Colombia que están al lado nuestro, que están estudiando. Por ejemplo, una nieta que está con nosotros, ella se levanta a las 5 de la mañana para estar lista a las 5:30, 5:45, para que sus padres la lleven al colegio, que está a 10 minutos, y entran a las 6 de la mañana. Entonces, y sale a la 1:45 de la tarde. O sea, esos son unos horarios terribles para los niños, porque ya llega aquí cansada, a las 4 de la tarde ya está que no quiere estudiar más, que no quiere desarrollar tareas, les ponen investigaciones, desarrollo de actividades creativas, etcétera. Creo que hay una sobrecarga innecesaria. Y compartiendo algunos criterios del doctor Rodrigo Córdoba, es que al niño hay que llevarlo a la escuela a que sea feliz, a que explore, a que sea creativo, a que juegue y comparta y socialice con sus compañeros. Y luego vendrá el aprendizaje. Pero aquí es todo lo contrario. Primero tratan de meterle, como decía algún día la hoy ministra de Trabajo, que era presidente de FECODE, Gloria Inés Ramírez, la educación de Colombia es una sábana de objetivos
y de criterios, pero no hay un derrotero, no hay una bitácora social que permita de verdad que la sociedad sea feliz, que haga las cosas más fáciles, que el emprendimiento y el aprendizaje sea mucho más dúctil y mucho más práctico en la vida real. Sin duda. Quiero finalizar con la siguiente pregunta para ambos y les pedimos excusas por el ruido que se está generando aquí en el set de Caracol ahora porque estamos en medio de la celebración del Día del Periodista, entonces por ahí están haciendo algún tipo de actividades y de pronto escuchamos un poco de ruido. Pero quiero finalizar con esta pregunta que se la voy a formular a los dos, a ver qué visiones tenemos al respecto. Doctor Rodrigo, entre más horas estudie el niño, mejor rendimiento y mejor persona y mejor estudiante o mejor profesional va a ser. Creo que eso ha sido algo que en todos los procesos educativos se han revisado. Lo importante más son los procesos de aprendizaje, la manera de acercarse y de invitar a esculcar, a explorar en el conocimiento, invitar a reflexionar y a pensar. Creo que es más un asunto de calidad que de cantidad. Carlos, ¿qué piensa al respecto? Yo creo que hoy la información está en la nube. Lo que hay que acudir es a la formación. Voy a traer una frase coloquial: no por correr más se llega primero y no por tener más extensión de horario se aprende más. Yo creo que aquí hay que replantear el paradigma educativo y por eso el 22, 23 y 24 de febrero vamos a celebrar aquí en Bogotá, en la Universidad Agustiniana, el tercer Congreso Internacional de Ciencia, Educación, Desarrollo y Paz, en donde pondremos de presente todas estas problemáticas y todos estos factores y estas oportunidades para que sean incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y desde esa perspectiva entregarle una bitácora al Gobierno Nacional y al Ministro de Educación para sentarnos todos los actores de la educación, incluidos expertos como el doctor Rodrigo en materia de salud mental y emocional, para que nos ayudemos y saquemos el país adelante frente a esta crisis que viene padeciendo la educación. Miremos los rangos de educación. Mientras Corea del Sur es el primer lugar hoy en día con 32.4 en calidad educativa, nosotros estamos apenas en el 4.9% de calidad educativa. Ahí la gran diferencia del por qué estamos en el lugar que estamos y por qué estamos en las condiciones que estamos de violencia y de no cese al fuego. Y aprovecho para saludar a todos los periodistas del país en el Día del Periodista, lamentar los hechos violentos contra el periodismo que se han dado en las últimas épocas, pero aprovechar, José, también para llamar la atención de los insurgentes para que no incorporen a nuestros hijos a sus veleidades y a sus artimañas para incorporarlos a la guerra. No más guerra con nuestros hijos. Carlos Rodrigo, antes de despedirnos vamos a leer algunos de los comentarios. Tenemos ya casi 700 personas en nuestro Facebook Live que estamos haciendo en estos momentos, más de 2.000 personas en YouTube, en nuestras diferentes plataformas digitales. Y la gente nos empieza a hablar, contar de esa experiencia que han tenido y quiero compartírsela antes de despedirlo con ustedes. Por ejemplo, Astrid Ramírez nos dice: mi hijo se levanta a las 4 a.m. desde que entró a sexto para estar en su colegio, ya que está acostumbrado. Pero sí, ya quiere terminar porque está cansado. Nos dice Brian Steven Juan Piz Prieto: un niño o niña que ingresa a la escuela a las 5, ya a las 10 está cansado del sueño y no rinden académicamente. Los niños deberían tener un horario flexible. Y un comentario que habíamos visto por aquí: los niños en Colombia, dice Nora Hernández, los niños en Colombia deberían entrar a las 8 a.m. al colegio en todas las edades. Nos dice Noelia García: ya era hora que tocaran ese tema, los colegios se han vuelto sufrimiento y negocio, más en Bogotá, se creen mejor que la NASA, nos comentan, y que son algunos de los comentarios que nos llegan. Pues doctor Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Importantes recomendaciones antes de despedirlo que usted nos pueda dar a los padres que en estos momentos se encuentran preocupados por ese horario, por el estado de la salud o el cansancio que puede generar la madrugada. ¿Qué recomendaciones les puede dar? José, muchas gracias. Lo primero es tener presente que el equilibrio emocional también se rompe. Eso no es solo de los adultos, sino de los niños. Los niños dan señales de cansancio, empiezan a tener rechazo. ¿Cuál era el comentario que me diste, Marilo? Actividad, hacerse a un lado de los amigos, tener cambios de conducta en el patrón de sueño, irritabilidad, pierden como esa alegría que los caracteriza y terminan a tener aislamientos de su grupo tradicional de amigos. Son señales de alarma y es importante, muy importante, acompañarlos. Y sin duda esto
debe verbalizarse con el niño, pero no como lo hacemos, una discusión como un adulto, no como hemos tenido esta reunión, sino a través del juego, todas las posibilidades que un niño permite o del dibujo, e igualmente facilitar estos procesos con el colegio, generando confianza. Los niños con gritos o con situaciones imperativas no se logra mucho. Creo que es más importante ayudarlos a pensar, a entender, y quizás estamos así construyendo una persona que va a vivir mucho más feliz en el curso de sus vidas, va a aprender más y vamos a hacer un país distinto. Carlos, ese llamado que debemos hacer desde los padres de familia, también a las instituciones y de pronto, ahorita que estamos en ese proceso de inicio de años, replantear de pronto horario sería la salida. ¿Cuál podría ser esa salida o recomendación que nos podría dar el día de hoy? José, lo primero es recomendar a los padres de familia más diálogo, más interacción con los hijos, proactividad frente a la afectividad, a la comunicación que está rota. Hoy en día las familias somos muy disfuncionales. Segundo, es hacer incidencia en el proyecto educativo, tener una mejor comunicación con los rectores y con los maestros de los colegios para mirar cómo se puede contribuir a flexibilizar los horarios, pero también hacer más fácil la labor de los estudiantes y de los maestros para que unos y otros tengan una salud mental, anímica y sobre todo que puedan ser felices en lo que están haciendo, aprender y enseñar. Y la tercera, una recomendación para el gobierno nacional, hacer el replanteamiento del paradigma de la misión de educadores o maestros y la misión institucional frente a formación y frente a educación. Rodrigo, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Ahora. A ustedes, José, un gusto, que estés muy bien.